Buenos días. El Instituto de Desarrollo Profesional, en coordinación con la Dirección de Gestión del Talento Humano y la Comisión Institucional de Salud Mental, les da la más cordial bienvenida al webinario Más allá de la pérdida, comprendiendo el duelo. Este webinario está dirigido a funcionarios, docentes y administrativos. Este evento tiene como objetivo comprender el proceso del duelo en sus diversas manifestaciones y fases, así como la importancia del apoyo psicológico y las estrategias saludables para afrontarlo, con el fin de promover una mayor empatía y apoyo en la sociedad hacia quienes están pasando por una pérdida. Les habla José Calderón Villalobos, asesor nacional, quien le acompañará como moderador del evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el enlace compartido en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con las palabras de bienvenida del director ejecutivo, posteriormente palabras de la coordinadora de la Comisión de Salud Mental y la presentación principal. Al finalizar, también tendremos el espacio de comentarios y consultas. De esta manera, vamos a dar inicio con el video de bienvenida del señor Gabriel Chávez Sánchez, director ejecutivo del IDP. Buenos días, estimadas y estimados docentes y personal administrativo del Ministerio de Educación Pública. Reciban todos y todas un cordial saludo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano. En nuestra misión de fortalecer la formación continua del personal de servicio, reafirmamos nuestro compromiso con el Plan Nacional de Formación Permanente 2025-2027. Impulsando iniciativas que contribuyan al crecimiento profesional de quienes desempeñan un papel fundamental en la educación de nuestro país, que son todos los que se logran unir a este evento y los que más adelante lo observarán en otro momento. Esta actividad es para ustedes. Es oportuno indicar que en esta ocasión nos unimos a los esfuerzos de la Comisión de Salud Mental del Ministerio de Educación Pública en el marco de una actividad de gran relevancia titulada Más allá de la pérdida, comprendiendo el duelo. Esta iniciativa, alineada con nuestra área estratégica de alfabetización y gestión emocional, busca ofrecer herramientas esenciales para el acompañamiento de los procesos de duelo, promoviendo el bienestar emocional dentro y fuera de nuestra dinámica laboral. Agradecemos profundamente su compromiso y dedicación para continuar fortaleciendo el sistema educativo, no solo desde la enseñanza y desde las labores administrativas, sino también desde el apoyo emocional y el bienestar integral de nuestras comunidades educativas. Su participación en esta actividad representa un paso significativo hacia una educación más humana, comprensiva y resiliente. Sigamos adelante en este camino de la formación y el crecimiento profesional. Sean bienvenidos a este su espacio de formación permanente en el que deseamos que sea de mucho provecho para ustedes y sus familias. Gracias. Muchas gracias a don Gabriel Chávez, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Profesional. Es importante mencionar sobre el chat que tenemos, en el cual se van a estar compartiendo los enlaces para la asistencia. En el chat también se puede realizar a lo largo del webinario las consultas, las preguntas o comentarios que se puedan ir teniendo a lo largo de la exposición principal que vamos a tener. Muy bien. Para continuar, vamos a escuchar también las palabras de bienvenida de la señora Ileana Ruiz Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Salud Mental. Adelante, doña Ileana.
Buenos días, tengan todos y todas los funcionarios del Ministerio de Educación Pública que se encuentran hoy en este webinario. Desde la Comisión Institucional de Salud Mental, es un gusto que usted participe en estas actividades. Es necesario fortalecernos en diferentes temáticas de apoyo emocional y que nos brindan los compañeros en la parte psicológica con diferentes estrategias para trabajar precisamente el tema del día de hoy. El duelo es complicado, las emociones son dolorosas. A veces pueden ser duraderas, intensas, que nos resulta tan difícil recuperarnos de la pérdida y retomar la vida normal. Cada persona sigue un camino distinto a través de la experiencia del duelo, pero es normal sentirse triste, paralizado o perdido por un tiempo después de que alguien cercano haya fallecido. Pero para algunas personas el duelo puede durar tanto que se vuelve difícil de controlar y manejar para nosotros. Por eso el día de hoy, desde el Instituto de Desarrollo Profesional y la Comisión Institucional de Salud Mental, queremos compartir con cada uno de ustedes este webinario. Bienvenidos y adelante en estas temáticas que vamos a ir realizando constantemente para fortalecer y trabajar y brindar estrategias para nuestras emociones. Buen día y que sea de mucho provecho esta actividad del día de hoy, del duelo, más allá de las expectativas que tenemos para este webinario, que sean estrategias que nos sean funcionales para cualquier momento que tengamos que asumir la partida de un ser querido. Buen día. Gracias, doña Eliana, por darnos también la bienvenida a este webinario. Para continuar, vamos a dar la palabra a la señora Mariana Chacón Fait del Departamento de Servicios de Salud. Si fuera tan amable, adelante, doña Paula. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar hoy compartiendo con todos ustedes. Espero que sea un espacio de aprendizaje, como decíamos al inicio. El título es claro con respecto a más allá de la pérdida. Entendemos el duelo como parte de las pérdidas, pero ¿cómo comprendo y entiendo los procesos de duelo? ¿Qué son? ¿Cuándo se viven? ¿Y qué tan frecuente estamos presentes con los procesos de duelo? Vamos a iniciar con la presentación y ir entendiendo un poco el proceso de duelo y tener algunas estrategias o entender cómo funcionamos emocionalmente ante estas pérdidas. Siguiente, les explico un poco los temas que vamos a tratar de ver en este pequeño espacio y poder brindarles algunas herramientas. Primero, entender el concepto del duelo, ver los tipos de pérdidas o cuántas pérdidas podemos tener, las reacciones ante los eventos de duelo, etapas, tipos de duelo, los retos, un decálogo del duelo, qué podemos hacer en duelo. Vamos a hablar unos aspectos importantes en cómo trabajar el tema del duelo con personas menores de edad. Especialmente hablamos niños de primera infancia y al final vamos a tener un espacio para preguntas o comentarios que espero sea de provecho. Si gusta, vamos a dar inicio. Aquí les traigo un escrito, se los voy a leer porque esto ejemplifica mucho lo que es el camino del proceso de duelo. Es irremediable aceptar y saludable saber que por mucho que nos quiera nuestra madre, va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella. Que el amor de nuestros padres nunca será exclusivamente para nosotros. Que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con beso. Que tendremos que aceptar el amor mezclado con odio y lo bueno mezclado con malo.
que tu padre o tu madre no se casarán contigo, ni aunque consiguieras ser como tu familia esperaba que seas. Algunas de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía, que existe defectos y conflictos en todas las relaciones humanas, que los deseos de las personas que amamos no siempre coinciden con los nuestros y a veces ni siquiera son compatibles con ellos. No importa cuán astuto o cuidadoso seamos, a veces nos toca perder. Esto es un muy pequeño fragmento de un libro que se llama El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay, donde él escribe muy bien cómo se ve el duelo a lo largo de nuestra vida, que es algo que también aquí se ejemplifica. El duelo es algo con lo que siempre estamos luchando o lo tenemos presente día a día, donde estamos acostumbrados siempre a ganar, nunca a perder, y realmente muchas veces durante nuestro ciclo vital vamos perdiendo. Siguiente. Entonces, es importante conocer que el duelo es una respuesta normal y saludable a una pérdida, porque nos permite describir e incluso experimentar las emociones que sentimos cuando se pierde a alguien o algo importante. Siguiente. Y entendemos el duelo que viene, que nos genera estas pérdidas. Vamos a hablar de estas tres palabras: dolor, duelo y dolo. Dolor, porque cualquier pérdida nos sugiere una pena, un dolor. Porque si no me doliera, posiblemente sería porque tal vez no es muy significativo y ni sintiera que realmente lo estoy perdiendo. Entonces, tengo que experimentar una pena. Luego un duelo, y el duelo como la palabra de ese conflicto o esa lucha entre lo que es decir, lo que estoy pasando y lo que yo quería que fuera, que tal vez no es lo que yo esperaba o lo que yo quería que fuera. Y ese es el duelo o el conflicto de esas dos partes que estoy viviendo a nivel emocional. Y el dolo como la intención de hacer daño. ¿Por qué la intención de hacer daño? En el sentido de lo que les explicaba ahorita, nos enseñan siempre a ganar, nunca a entender que podemos perder. Y esta intención de hacer daño, lo que tiene que ver el dolo es el darme cuenta de que las cosas no son infinitas, como yo siempre había pensado o como me habían hecho creer que las cosas no se acaban, que eran eternas. Ahí choco con esa realidad de que las cosas tienen muchas veces un final. Y a lo largo de la vida, ahí vemos que tenemos o atravesamos muchas pérdidas, porque van a haber muchos tipos de duelo que vamos a experimentar. Eso sí, y el punto 3 nos lo dice, la muerte resulta uno de los duelos más difíciles de la vida, porque con la muerte nos confrontamos a la irreversibilidad de la pérdida, a ese sentido de que no tengo cómo volver o suplantar algunas cosas. Vamos a ver que pueden haber pérdidas a lo largo de la vida que tal vez logremos superar porque conseguimos algo mejor. Por ejemplo, un trabajo, un proceso de pérdida de empleo, pero cuando consigo un nuevo trabajo, incluso en mejores condiciones, ya esa pérdida, yo digo, no, pero tengo algo mejor. En el caso de la muerte, esa sensación de irreversibilidad es latente y lo hace más difícil. Sí, siguiente. Decíamos que a lo largo de la vida tenemos muchas pérdidas. Entonces iniciamos la primera, las pérdidas vitales, el ir creciendo, el ir madurando día a día nos implica ir perdiendo también o ir pasando por procesos de duelo. Por eso aquí se habla desde el nacimiento, crecer, aquellos conflictos cuando uno no estaba ni que era niño, ni que era adolescente, ahora darse cuenta de lo que significa la adultez. ¿Cuántos hay veces dicen, ay, me quisiera devolver a cuando no me tenía que
preocupar por pagar cuentas. De alguna u otra forma, el ir madurando, el ir creciendo, nos obliga a ir pasando por procesos de duelos. En esto vienen también los procesos de jubilación, cuando tal vez se tienen hijos y ya los hijos se van y quedamos solos en casa. El mismo hecho de la salud, del ir envejeciendo y mis capacidades ya no son las mismas, van en disminución. Eso también me sugiere un proceso de duelo de ciclo vital. Luego, las pérdidas a nivel sentimental. Entonces tenemos pérdidas tal vez de relaciones con familiares, de pareja, con amigos, incluso a nivel intergeneracional, que ya yo me siento que me estoy quedando atrás con respecto a los más jóvenes, ya no hacemos ese clic que tal vez hacía unos años sí lo teníamos. Eso es un tema de pérdidas sentimentales. Luego también tenemos las pérdidas materiales, todo aquello que perdemos porque no lo robaron, lo extraviamos, algún desastre natural, que podemos hablar de una casa por un incendio, por una inundación, incluso las añoranzas, aquello que yo siempre quise y ya no lo pude hacer. Eso también implica una pérdida, un empleo, que eso lo hablábamos, la migración, el moverme de un lugar a otro, ya sea aquí dentro del mismo país, de venirse de una zona rural a la parte urbana, o bien migrar de ciertas comunidades de la parte urbana hacia zonas rurales, más alejadas de la familia, de la ciudad, hacia algunos grupos, o bien fuera del país. También eso implica una pérdida. El fracaso profesional, algún proyecto que no se dio, que no pude materializar, eso también me obliga a hacer un proceso de duelo. Y la última, y no menos importante, son las pérdidas por fallecimiento. Y ahí vamos a poner atención a 3 aspectos. Uno, el vínculo. Se los decía al inicio. Yo no puedo sentir dolor por la pérdida de algo si ese algo no me significaba nada, no tenía un vínculo muy significativo. Entonces, en los procesos de fallecimiento o duelo por fallecimiento, el vínculo, mi relación con esa persona va a ser importante o determinante en cómo voy a llevar yo el proceso. Y aquí entramos al tema entonces que no todos los duelos se viven igual en todas las personas. No, y así de una vez tal vez elimino alguna expectativa dentro de esta capacitación que vamos a hablar hoy, de poderles dar una receta exacta para llevar los procesos de duelo, porque ahí el vínculo va a marcar cómo cada uno lo puede llevar, además de los recursos internos que cada uno tenga y recursos de apoyo. Pero el vínculo va a ser que puede ser la misma persona que haya fallecido, pero no va a ser el mismo proceso que lleve un doliente que otro, ya sea porque el rol de esposa no era el mismo que el rol de hija, que el rol de nieta, o incluso entre los hijos no era el mismo vínculo que existía y demás aspectos, y eso va a marcar el proceso de duelo. El tipo de muerte. No va a ser igual el procesar una pérdida o una noticia de una pérdida de alguien que tal vez venía con problemas de salud crónico, por una enfermedad diagnosticada, que tal vez una muerte repentina por un accidente de tránsito, por algún accidente previsto, o incluso por otros eventos que tal vez no fueron provocados por la misma persona y se ven afectados. Entonces, el tipo, cómo fue que falleció, también va a definir mucho cómo podemos llevar esa noticia. Y el otro elemento, asuntos pendientes. ¿Qué planes teníamos? Si había algo que teníamos que hacer y no se logró, que habíamos quedado en algo, ese tema de asuntos pendientes también va a ser otro elemento al que le tenemos que poner atención
para poder elaborar el proceso de pérdida. Siguiente. Y así como hay muchos tipos de pérdidas, también hay diversos tipos de duelo. Y eso es importante que lo sepamos. El duelo, primero, también no es un estado emocional como tal. Ahora vamos a ver que convergen en una serie de reacciones. Entonces, hay veces decimos estoy en duelo como decir estoy en un estado emocional X, tristeza, nostalgia. Y no puede ser que yo ahorita tenga otra reacción emocional que no sea ni tristeza ni nostalgia. El duelo en sí es un proceso que se puede elaborar en diferentes niveles, por decir así, el duelo. Uno, estamos en duelo anticipado, que es el duelo que se empieza a elaborar desde antes que la persona fallezca, porque tal vez está con una enfermedad terminal, porque se ha visto que se ha tratado de buscar ayuda, pero no se logra. Entonces ya desde antes de que esa persona no la tengamos cerca, no tengamos contacto con ella, ya yo empiezo a elaborar este proceso de pérdida. Tenemos el proceso normal de duelo, lo que se espera dentro de un proceso regular, que es esto que vamos a estar hablando hoy, las reacciones que vamos a hablar un poco. Y luego de ahí podemos empezar a hablar de un duelo patológico. ¿Cuándo empezamos con un duelo patológico? Cuando tal vez esos síntomas, esas reacciones físicas, emocionales, se empiezan a hacer más intensas y duran más que un proceso regular. Luego hablamos de un proceso o un duelo de, crónico, el proceso de duelo crónico. Lo que nos indica es que estas emociones se han mantenido o reacciones emocionales se mantienen por años y por años se sostienen y nada cambia, tal vez hasta como que si fuera el primer día. Luego hablamos de duelos retardados. Cuando vemos un proceso de duelo retardado, tal vez aquel evento en que obligó a la persona, al doliente, a hacerse cargo porque era el que le tocaba asumir, tal vez ante la pérdida había más personas que ella tenía que responderles, llámese hijos, padres, lo que sea, que eso implicó que esta persona no se diera el espacio para experimentar el dolor. Vimos que el proceso de duelo es natural y lo que se busca es que se experimente el dolor y tener toda la expresión emocional por la pérdida. En cambio, si yo no tengo ese espacio, posiblemente quede en un duelo retardado, que se llaman estos duelos inhibidos, porque todavía no se ha hecho el proceso de integrar a la historia de vida esta pérdida. Y un duelo ambiguo, esos los podemos ver tal vez en el caso de personas que se han perdido. Entonces, no se sabe si realmente va a volver o no va a volver, si algún día va a aparecer la persona, porque no se sabe si se perdió, si se fue un viaje y luego va a volver, y ese queda ese proceso de duelo ambiguo que no se tiene claridad. Siguiente. Como les decía, a partir de los procesos de pérdida, vamos a tener una serie de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales. Yo les puedo dar ejemplos de algunos síntomas o reacciones que experimentamos en ese momento. A mí siempre me gustan los procesos que hacemos que se identifiquen, que las podamos identificar con el fin de entender todo eso que estamos experimentando, porque la primera sensación de personas dolientes es que no sé si voy a
poder con todo esto, e incluso le voy a decir, o literalmente como dicen algunos pacientes, siento que me estoy volviendo loco o loca porque esto es un montón de cosas y evidentemente sí, son un montón de emociones que se experimentan con cierta intensidad que al rato ni sabíamos o no estábamos acostumbrados a expresar y nos toca hacerlos en este momento. Entonces, cuando hablamos de expresiones físicas, pueden ser dolores de cabeza, contracturas, falta de apetito, náuseas, vómito, incluso que algunas enfermedades crónicas físicas que ya tenemos, una diabetes, una hipertensión, se cronifiquen o empiece a tener algunas afectaciones, estas se van a ver influenciadas por el proceso emocional que estamos pasando. También van a haber expresiones emocionales, tristeza, desesperanza, pena, incluso cambios del estado de humor que usted dice, bueno, yo he estado bien o que bien a veces no define muy bien qué es bien, pero posiblemente ha podido llevar su día, pero tal vez hay momentos donde sí me pongo a llorar en el día. Eso es parte de esos cambios del estado de humor. Puede haber ansiedad, puede haber nerviosismo, puede también haber ira, culpa, enojo. Y ahora vamos a ir viendo en las etapas también del duelo, cómo se ejemplifica eso, y es parte de las respuestas emocionales, incluso, como les decía, dependiendo del evento en el cual la persona o el tipo de muerte que hubo, puede haberse uno identificado con ella o con esa persona, si ya se pasó algo similar o anticipando que no me vaya a pasar algo igual. Luego tenemos a nivel cognitivo algunas de esas reacciones que pueden ser pensar en la persona fallecida, el tema de todavía añorar o creer que esto no es cierto, que entonces se sueña fácilmente con la persona que falleció. También puedo tener a nivel cognitivo pensamientos de confusión, de incredulidad, lo que les decía, que a veces siento como que no voy a lograr todo esto es muy confuso, no lo logro comprender. Y por último, reacciones conductuales como llorar con facilidad, el llanto, es una reacción emocional, obviamente conductual, que está ligado a un tema emocional. También evitar recordatorios, habrá gente que más bien dice, no, yo prefiero no hablar de eso, no quiero ver nada, o al contrario, hay gente que entonces atesora las cosas y guarda todo lo que tiene que ver con la persona fallecida, ropa, artículos, también es otra conducta que se puede dar en esos procesos. Buscar, incluso llamar a la persona porque usted todavía dice, ah, no, estaba acostumbrado que a esta hora siempre la llamaba, entonces voy a hacerlo y luego cae en cuenta de que no, ya no la puedo llamar. Cosas de ese tipo son frecuentes o son reacciones esperables en estos procesos de duelo e incluso que ahí hay que tener cuidado con el tema de conductas ya de riesgo. ¿Qué podemos hablar? Tomar alcohol, consumir tabaco u otras sustancias en exceso, ya inclusive generando problemas que puede darse como una afectación o una reacción conductual ante el evento de la pérdida. Yo les digo, recordemos que somos seres integrales, entonces siempre tenemos una parte biopsicosocial y espiritual que no tiene nada que ver con la parte religiosa propiamente, por ende, como ser integral que somos, vamos a experimentar afectaciones en todas estas esferas. Y el duelo puede ser un evento estresante. Entonces,
¿Por qué hago énfasis en eso? Si vemos muchas reacciones de estas que les comunicaba el duelo, pueden estar muy cerca, solo que tal vez con una intensidad más alta, es del estrés. El duelo viene a ser un evento estresante, nos obliga a hacer un proceso de adaptación, que el estrés tiene esa función. El estrés bueno nos obliga a adaptarnos a los cambios que tenemos que hacer a partir de una pérdida en este caso. Siguiente. Les hablaba de las etapas. Cuando experimentamos una pérdida, vamos a pasar por diferentes etapas. Este es un modelo, hay diferentes teóricos. Este es uno de los modelos que más se utiliza, es el modelo de Kubler-Ross, donde vamos a ir hablando de las diferentes etapas. Empezamos en una negación, donde en este momento lo que ocupamos es procesar esta noticia, este evento. Luego entramos en una etapa de ira, de culpa, de depresión, hasta que logramos aceptar y podemos reorganizarnos. Aquí, y siempre que tengo oportunidad con algunos pacientes, les hago ver que el duelo no es un proceso lineal, a pesar de que aquí los acomodo estas etapas, no es tampoco el paso a paso de esa receta de paso 1, paso 2, paso 3 o una escalerita que ya si subí un eslabón no me devuelvo. Sí, en el proceso de duelo sí pasa eso. Pasa que podemos ir sintiéndonos mejor, vamos pasando y un día tal vez retrocedimos 1 o 2 escalones por algún detonante o algún elemento de ese día que nos recordó que la persona hoy no está, que el trabajo o algún momento de nuestra vida ya pasó y hoy nos toca estar aquí y ahora. Vamos a irles explicando poco a poco cada una de estas etapas. Siguiente. La negación. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en negación? Hay frases que son como automáticas. Yo les digo, están dentro de un pensamiento automático cuando nos dan una noticia que dice, no es cierto, no puede ser, no es verdad. Esa expresión, cuando a uno le dan una noticia, es ese estado de negación porque todavía no logro procesar eso que me están diciendo. Incluso hay personas que dicen, es que parece que yo lo veo, me siento como en una nube, como que no, esto no es real, como un sueño en el que no despierto. Eso es estar en un proceso de negación. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en ese proceso o tenemos alguna persona que está en un proceso de duelo? Y poderlo encaminar. Primero, no forzar y dejarla que vaya a su ritmo. El proceso de duelo va a ser muy particular para cada persona. Entonces, no podemos obligar a alguien que vaya al mismo ritmo nosotros o como fue lo mismo que a mí me pasó. Yo a tantos días estaba así y a los otros tantos días yo ya andaba así y no podemos obligarlo a que seas de esa forma. Contestar las preguntas de forma realista. Hay veces, y especialmente en el tema de la muerte, nos es difícil comunicar o hablar de ese tema, de tal forma que a veces maquillamos o tratamos de pintar las cosas como muy fantasiosos para no sentir la cruda realidad, pero eso nos distancia y dependiendo a quién se lo estemos diciendo, si es una persona menor de edad, si es hasta una persona con una discapacidad cognitiva que tal vez no pueda comprender o esos detalles, tal vez lo que estamos es generando más duda o más incertidumbre dentro del proceso. Entonces, cualquier pregunta que haga hay que contestarla con la verdad y estar a disposición de las personas en esta etapa de negación. No hay que forzar, hay que dejar que la gente vaya a su ritmo, pero que sepan que no están solos, que hay alguien que va a estar con ellos, que tiene alguien a quien pueden acudir, a quien pueden llamar. Siguiente. La ira.
cómo se ve la etapa luego que una vez que ya pasamos la negación y me entro en razón, por decir así, de que sí es cierto, ¿qué hacemos? Muchas veces esta etapa de la ira se alimenta de interrogantes, que yo muchas veces les digo, y hay algunas que tal vez no encontremos una respuesta que nos satisfaga, que nos diga o que podamos decir, sí, está bien, por eso fue, porque decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué solo a mí me pasa esto? Y eso alimenta el tema de la ira, de ese enojo, el que nadie me comprende porque no están pasando por lo mismo, porque no saben cómo me siento. Entonces eso también me genera enojo, siento que esto no es justo, porque, y volvemos al tema de por qué me pasa esto a mí, o por qué a mi familia, por qué a tal otra persona no. Eso es el tema de la ira. Incluso aquí hasta puede pasar eventos donde nos enojamos con otras personas, inclusive buscando a ver si alguien podemos culpabilizar el tema. En esta etapa lo importante es ayudar a la persona que exprese sus emociones, que diga que todo este tema que exprese ese enojo, esa rabia, esa impotencia que puede sentir en ese momento y por ende más bien nosotros no deberíamos responder enfadados, entender que tal vez una forma en la que esa persona respondió, no tomarlo nosotros a personal, sino poder más bien ayudarle a que lo exprese y no devolverle nosotros en forma de enfado, porque tal vez la respuesta que tuvimos de ella no fue la adecuada. Siguiente. Después de esta ira empiezo a sentir culpa, porque luego de que me doy cuenta de que tal vez a algunas de estas preguntas no le encuentro explicación, empiezo a ver si yo pude haber hecho algo. Entonces, en esta parte de la culpa, empieza a florecer todo lo hubiera. Y si se hubiera dado cuenta antes, y si lo hubiéramos llevado aquel día donde el doctor y no hubiéramos esperado, y si le hubiéramos dado el otro medicamento, o si yo mejor hubiera hecho tal cosa y no hubiera ido allá, o si mejor me hubiera esperado 5 minutos, y muchas cosas que empiezan a aflorar, pero todo viene con si no le hubiera gritado, si hubiera actuado de otra manera, todos los hubiera existentes afloran cuando estamos en esta etapa de la culpa. Y ahí es importante comprender y manejar sentimientos, incluso ahí es importante entender hasta dónde realmente yo hubiera podido cambiar con cualquier cosa que hiciera o que hubiera hecho antes, si realmente tenía yo esa posibilidad de cambiar el destino o simplemente me toca aceptar o encaminarme a ese proceso. Pero entonces hay que comprender y manejar esos sentimientos, entender qué es lo que estoy sintiendo en este momento o qué pretendo con estas emociones y estos pensamientos que tengo. Aportar respeto y escucha. Muchas veces en estos etapas de ira, de culpa, ahora vamos a ver depresión, incluso no sabemos ni qué decir y hay veces no tenemos ni palabras, ni puedo decir lo siento o sí, igual que yo, porque tal vez no son eventos a los que nos haya tocado afrontarnos, igual que esta persona lo está afrontando, pero muchas veces lo que tenemos que aprender es a escuchar y dar espacio para que la persona hable y simplemente escucharlo. Siguiente. Luego entramos en una fase o una etapa que se le llama depresión, pero aquí es donde aflora más este sentimiento de tristeza, entender que sí, la muerte es más consciente, o sea, más real, estoy cayendo más en cuenta de que sí es cierto, y entonces se empieza a imponer esa realidad, me doy cuenta qué nos faltaba de hacer, qué teníamos planeado y ya no vamos a poder hacer.
Entonces, ahí esa es la fase de depresión que nos mueve más y nos desalienta. Ahí es importante acompañar a la gente a descubrir cuál es la causa de esa depresión, si son estos eventos no concluidos o hay otros síntomas más fuertes que hay que atender incluso a nivel profesional. Es importante y van a escuchar a lo largo que tenemos que acompañar a los dolientes en la medida de lo posible, o bien cuando somos dolientes, dejarnos acompañar. Sin embargo, también hay que respetar que tenga momentos a solas, que quiera estar un momento, un rato o solo, y eso también hay que respetarlo. Aquí el detalle es ver la intensidad de los síntomas para que no entremos en un proceso de duelo patológico, con síntomas exacerbados y que pueda volverse realmente un trastorno, la depresión se vuelva más como un trastorno y no como la etapa necesaria del proceso del duelo. Siguiente. Luego vamos a hablar de la aceptación. ¿Cuándo podemos hablar de aceptación? Cuando nos resignamos y nos damos cuenta que buscando culpables o enojándome no voy a cambiar nada. Tal vez este sentimiento de culpa también, buscando otros responsables o todo lo que hubiera hecho que ya no hice, no va a cambiar nada. Incluso este estado de desesperanza tampoco va a cambiar nada. Si no, no estoy deprimido, no estoy animado, pero me doy cuenta que tengo que seguir porque mi vida sigue, los que quedamos aquí nos corresponde seguir y es más un estado de resignación, no me queda más que seguir porque para algo tengo yo que, que seguir y le tocó a esta compañera. Entonces ahí hay que trabajar en reforzar actitudes positivas, pequeñas cosas que haya hecho diferentes a lo que tal vez venía a hacer en los últimos días. Eso es importante hacérselo ver, vea, por dicha ya saliste o aceptaste ir a tomar café, ver que hay algo más allá después de la pérdida. No solo de que la vida acabó, la nuestra, la de los que estemos a la par, por la ausencia de alguna persona o algo que ya no esté. Y sin embargo, no se puede forzar a plantear actividades porque también a veces lo que se busca es mantener ocupado y mantener y se le obliga a la persona como a sentir que la vida sigue sin antes haber también experimentado las otras emociones que son importantes para llegar aquí a la aceptación. Y por último, dentro de las etapas, siguiente, tenemos la reorganización o la reinserción. Y entonces en este proceso comienzo a vivir, me obligo o me planteo que tengo que seguir, que tuve que replantear metas, que tuve que reorganizar ideas, proyectos que no era como yo los esperaba, que no era lo que yo quería, pero la vida me obligó a hacerlos. Y aquí se habla que hay que prevenir la existencia de la recaída. ¿Qué es eso de la recaída? Lo que les decía, que en cualquier momento puede ser que a pesar de que esté en esta etapa de replantearme, puede haber momentos donde tal vez yo me sienta otra vez culpable, con esa etapa de culpabilidad o un poco de ira y pueda tal vez devolverme por algunos eventos. Hay detalles importantes, tal vez esos síntomas en el proceso de duelo es entender que ya no son iguales al primer día. Lo que se busca es que cada vez vayan siendo menos intensos. Por eso, en un duelo patológico, la intensidad y la duración de esos síntomas son a los que hay que ponerles atención para ver si estamos en un proceso de duelo normal o entramos a un proceso de duelo patológico. Siguiente. ¿Cuáles son los retos o las tareas que tenemos cuando estamos en un proceso de pérdida? Uno, aceptar la realidad de la pérdida. Ese es el primer reto, que mucha gente cree que aceptar es lo último, o ya con llegar a aceptar, termina el proceso de duelo. Y yo a veces les digo, no, ahí apenas
arranca el reto de estar en ese proceso. Ya hiciste el proceso, llegaste a aceptar, ya cumpliste como la primera tarea. Ahora, después de aceptar, tengo que experimentar el dolor de la pena. Muy difícil decir que hicimos un proceso de duelo sin haber experimentado dolor, sin haber experimentado todas estas emociones. Luego, la otra tarea que tenemos ante un proceso de duelo es adaptarse a un mundo en que lo perdido esté ausente. Llámese persona, cosa, relación, cualquier situación que hayamos perdido, yo me tengo que buscar la ayuda o la forma para adaptarme a este mundo en que ya la persona o la situación no está y llegar a recolocar emocionalmente la pérdida y mirar hacia el futuro. Eso es importante, porque aquí yo a veces les digo, el duelo no es olvidar. Mucha gente dice, no, ya yo eso lo olvidé, ya eso. Y incluso por eso podemos ver gente que le da miedo o se queda estancado dentro del proceso de duelo porque tal vez no quieren olvidar a la persona o al evento o la situación que se perdió. Lo que buscamos realmente es recolocarlo emocionalmente, no que usted lo olvide y no que no se acuerde que eso existió o eso pasó, sino que ya esté ubicado en una parte de mi historia donde ya no me duela tanto, donde ya yo lo puedo hablar sin que duela como la primera vez y puedo seguir con mi vida. Ese es realmente el reto o la tarea más importante de un proceso de duelo, poder llegar a ese nivel. Entonces, no siempre todos los duelos van a implicar que olvidemos, porque entonces yo ya me tengo que olvidar de eso, o bien decir que ya lo superé y ya no me puede doler, porque posiblemente siempre va a estar emocionalmente en alguna parte nuestra, solo que tal vez lo que uno espera dentro de un proceso es que no duela como al inicio, sino ya duele menos. Siguiente. Y voy a hablar del decálogo de ayuda. Lo extraigo de un libro que es de duelo de Nevado Rey, es uno de los autores. Y ellos extraen información también de otros estudiosos de los procesos de duelo y hablan de 10 formas en que podemos ayudar a la persona que está en duelo. Y esto tal vez era la parte de herramientas o importante también de este espacio, porque le tenemos miedo a no solo experimentar nosotros el duelo, sino no saber qué hacer cuando tenemos a alguien cercano o cerca que está en un proceso de duelo. Y lo primero, y por lo cual se decide abrir este espacio, es que tenemos que familiarizarnos con los procesos de duelo, entender cómo es un proceso de duelo, qué se experimenta en un proceso de duelo, para poder así realmente ayudar a los demás. Luego, evitar las frases hechas como, es que hubiera sido peor, o hay peores cosas, o bueno, por dicha fue así y no fue de otra manera, porque realmente eso a veces no ayuda. Y les decía, muchas de las palabras pueden ser las que incluso no se digan, sino el sentido de presencia, de apoyo que uno puede darle a la otra persona, más que lo que pueda decir incluso. Porque estas frases a veces no se les encuentra tampoco explicación a lo que está diciendo. Una de las muy comunes también es decir, como tal vez lo siento mucho y realmente tal vez realmente lo estemos sintiendo igual que esta otra persona. Lo otro es acoger y provocar desahogo, lo veíamos en las etapas. Hay veces tenemos que estar anuentes a ver a la persona que llore, a ver a la persona que se enfade, a darle ese espacio para que exprese sus emociones a la presencia de uno y que es quien le está funcionando de apoyo. Revalorizar los signos de presencia y cercanía. Entonces, el saber con quiénes cuento en vez de buscar aislarme o separarme, sino mantener contacto, ver
quiénes son los que están, a pesar de que no me digan nada, siempre estuvieron ahí o han estado aquí sentados, han venido todo el día o me estuvieron escribiendo un mensaje, reconocer quiénes son con esas personas que puedo tener y mantener contacto con demás personas, como les decía, no aislarse. Incluso con otros familiares, también es importante mantener contacto, que yo pueda darme cuenta con quién más tal vez puedo contactarme si esta persona o esta amiga o familiar veo que requiere de alguien más íntimo o más cercano para que le colabore. Entonces, ese es otro elemento importante. Siguiente. Llevar recuerdos, aquí es buscar elementos que nos generen buenos recuerdos de la persona. Muchas veces cuando hablamos de espiritualidad, aquí entra la trascendencia y en estos recuerdos, estas cosas que nos enseñaron, que tal vez aprendimos de estas personas y que me sirvió para algún momento. Y ahí puedo hablarles hasta de recetas de cocina o cosas ricas hasta formas de ver la vida, qué cosas son recuerdos, cosas que hayamos pasado, que tengamos esto también nos ayuda al momento de acompañar a otras, estar para ayudar a elegir y tomar decisiones a la persona doliente. Más adelante vamos a ver que el proceso de duelo no es el mejor momento para tomar decisiones y ojalá decisiones que sean trascendentales. Sin embargo, hay veces nos obliga el momento a tomar estas decisiones y el estar uno acompañando a una persona doliente, sería bueno ayudarle a ver, a elegir y tomar esas decisiones, o bien hacerle ver que tal vez mejor esperemos en unos meses si no es necesario tomar ya alguna decisión. Enseñarles el sentido de la esperanza, lo que hablamos de que la vida sigue, de que podemos ver las cosas diferentes a partir de ahora, que tenemos que hacer un esfuerzo en reorganizar, en generar nuevos planes, pero que todavía tenemos formas de ver la vida diferente, movilizar recursos comunitarios en el caso de gente que requiera colaboración ante una pérdida o llevarla a un grupo de personas dolientes también. Todos esos son esfuerzos que podemos hacer cuando tenemos a una persona en duelo y buscarle esas ayudas a nivel comunitaria o de Estado que le puedan colaborar en este proceso de pérdida y ayudar a descubrir nuevos motivos para vivir, el pensar, ¿para qué estoy yo hoy? ¿Para qué tengo yo que pasar por todo esto y seguir? Eso es otro elemento importante que es importante, perdón, que lo tomemos en cuenta en el momento que estemos acompañando a un doliente. Siguiente. Y ahora bien, cuando yo estoy en duelo, ¿qué puedo hacer? Veíamos este decálogo que era cómo puedo ayudar yo a otros. Si soy yo el doliente, ¿qué puedo hacer? Uno, muy importante, hable con otras personas, diga cómo se siente, qué siente en este momento, qué lo hace sentirse así y empezar a aceptar estos sentimientos, estas emociones. Lo decía doña Iliana al inicio, el proceso de duelo conlleva muchas emociones con diferentes expresiones e intensidades, algunas hasta nunca lo habíamos experimentado hasta ahora y tengo que aprender a aceptarlo, que eso estaba en mí o que tal vez siempre me había hecho la fuerte y ahora me toca expresar que no soy no soy tan fuerte, pero esto de expresar emociones no tiene que ver con ser fuerte o no, es tal vez un error en el tema social, que creemos que el ser fuerte es no llorar y el ser débil es llorar, y no. Desde ahí tenemos que dejar esto de lado y desmitificarlo, porque en estos momentos no tiene nada que ver el ser fuerte con llorar.
Realmente se pueden hasta complementar si a través del llanto yo puedo empezar a generar cierta fortaleza para sobrellevar un proceso de estos. Cuidarse uno mismo, a la familia, a los que estén alrededor, eso también lo tenemos que hacer. No podemos completamente descuidar de no comer, de no atender responsabilidades diarias que tenemos que hacer. Incluso hay personas que se sienten mejor en este proceso de duelo, ayudando a otros que están lidiando con el mismo proceso de duelo, pero tal vez con mayor intensidad. Y eso es una forma que se pueda colaborar, compartir también desde la experiencia personal el proceso puede ayudar a otros. Rememorar y celebrar la vida de un ser querido. Entonces, lo que veíamos ahora de todo este proceso que yo le ayudo a alguien a generar bonitos recuerdos, al tema de la trascendencia, tiene que ver con eso, el que yo pueda rememorar cosas bonitas que se pasaron, experiencias que tuve, el que yo pueda celebrar el tiempo que yo compartí con esa persona mientras estuvo en vida. Siguiente. Ahora, ¿cómo superar lo que hablamos, superar el duelo? ¿Qué hago para superar esto? Que es lo que a veces preguntan también. Uno, reconocer la pérdida dejando sentir el dolor. Lo hemos hablado y posiblemente lo escucharán siempre. Para yo poder hacer un proceso de duelo, tengo que dejarme sentir. Y también, si quiero ayudar a alguien en duelo, tengo que dejar ver que la otra persona sienta y exprese estas emociones que le generan dolor. Buscar un espacio para la expresión de emociones y dolor de una manera íntima y personal. Entendemos que tal vez no todos los espacios son los que yo me sienta cómoda como doliente para expresarlo. Tal vez una oficina o un aula no va a ser el espacio en el que yo me pueda poner a llorar, pero tal vez si estamos en el trabajo y soy una persona cercana, darle un espacio o buscar un espacio donde yo lo pueda hacer. Incluye también un poco de búsqueda o apoyo de organizaciones, de grupos de apoyo, inclusive profesionales, que les puedan ayudar y brindar ese espacio donde tengan la posibilidad de expresar lo que están sintiendo, que tal vez frente a los hijos o frente a la esposa o frente a sus papás, eso no lo puede hacer. Entonces, busque el espacio porque sí es importante que lo exprese y le ayuden a identificar esos sentimientos o buscar ayuda para que sepa qué es lo que estoy sintiendo y qué hago yo con esto que siento. Respetar el ritmo de cada persona también. Para hacer mi proceso de duelo, yo no me puedo poner a competir con quienes también están llevando el proceso y porque yo no vamos igual. Hemos hablado que es un proceso muy personal y no podemos ir al ritmo o todas las personas no van a ir al mismo ritmo. Volvemos al tema del vínculo, mi experiencia, mis asuntos pendientes. Tal vez yo tenía asuntos pendientes y aquella otra persona no. O al contrario, yo no tuve ningún asunto pendiente, que hablo de planes o cosas que decir o cosas que contar que no lo había hecho, que tal vez me quedaron sin hacer y tal vez esa otra persona no. Y por ende el ritmo de su proceso de duelo va a ser diferente. No automedicarse también, que a veces buscamos cómo paliar este dolor y tal vez buscamos medicamento e incluso me devuelvo a unas presentaciones o unas filminas anteriores, las cuales hablábamos del tabaco, el alcohol de forma desmedida, es una forma en la que yo, si no es no automedicarse, es también no consumir de forma exagerada o de medida estas sustancias, porque es una forma para no sentir de alguna manera. Siguiente. No tomar decisiones importantes también, ya la vimos. Si está dentro de sus posibilidades, no es el momento para tomar algunas decisiones. Tal vez es mejor dar un espacio, esperar para tomarlas. Si por alguna razón hay que hacerlo, como veíamos, busque ayuda,
o acérquese, o bien si estamos ante una persona doliente, darnos cuenta si está ante una situación de estas, de tomar decisiones y poderle orientar y hacer ver que tal vez hay más opciones. Dejarse apoyar por otros. Entonces, buscar y no aislarme, quedarme solo, el no querer compartir, que nadie me vea si lloré, si no lloré, porque tal vez no estoy acostumbrado a expresar así mis emociones o acostumbrada. Entonces, busquemos realmente, nos tenemos que dar cuenta que ocupamos hacerlo y dejarnos apoyar por otros, no creer de que yo lo hago solo y no ocupo ayuda de nadie. Darse espacio también para estar a solas. También ocupamos el espacio íntimo e individual, pero sin el aislamiento completo. Aceptarse uno mismo y rehacer la vida es esto que hemos hablado, de darse cuenta que al fin y al cabo uno, independientemente de todo esto que pase, le corresponde o es el responsable de qué es lo que sigue y empezar a tomar decisiones dentro de sus límites, sus capacidades, qué es lo que sigue de mi vida con o sin esta persona. Y realizar actos simbólicos para despedir al ser querido. Cuando tenemos estos asuntos pendientes, es importante de forma simbólica y a veces eso se ocupa, puede ser hasta de forma terapéutica con profesionales en terapia o a nivel familiar también lo hacen. ¿Qué acto, qué ritual o símbolo hacemos para despedir a esta persona querida? Siguiente. Y como les decía, íbamos a hablar unos puntos importantes cuando hablamos de duelo en personas menores de edad, especialmente niños en primera infancia, antes de los 6 años tal vez, que se les dificulta procesar algunos de estos eventos. Sin embargo, ellos saben qué es lo que está pasando. Ellos reconocen qué es lo que está pasando o que algo está pasando, pero no me explican. Entonces, el primer punto con un menor de edad, hay que hablar con sinceridad, decir realmente qué fue lo que pasó, porque hay veces deja abierto a que el niño desde su fantasía crea también muchas ideas de qué pudo haber pasado. Entonces hay que explicar y hacer énfasis en algunas palabras. Por ejemplo, si tenemos que decir, es que se acuerda que la abuela estaba muy, muy, muy enferma, ¿verdad? Nosotros nada más decíamos, tiene cáncer y tal vez como adultos ya entendemos que es cáncer. Usted le dice, niño, cáncer, no sé, pero entonces le decimos, estaba muy, muy, muy enferma. Eso es una forma de dar énfasis y que ellas puedan entender. Y ahí vamos al punto 2. Entonces, explicar por qué también ha fallecido, que fue que sí estaba muy, muy enferma, se le dieron los medicamentos, se llamó al doctor, pero no pudimos buscarle una solución. Pero ella, no fue que se fue enojada o que fue por culpa de, porque te digo que ahí cuando también hay adultos alrededor y estamos más bien buscando culpables, eh, podemos quedar o hacerle ver a los niños si es que fue por culpa de alguien o si yo me porté mal. Incluso con los niños hay que tener cuidado. Si fue que yo hice algo malo y fue porque yo hice algo malo, ella entonces se murió o se enfermó porque yo hice algo malo. Entonces hay que explicar realmente y ser coherente con las creencias. Aquí, ¿qué decimos? Tenemos el tema de la espiritualidad, que a veces decimos, tal vez decirle que se fue al cielo, pero a mí me han dicho que el cielo no existe o no ha sido desde mi línea de creencias religiosas algo que se crea o que entonces tenemos que ser coherentes o incluso tal vez que uno diga, bueno, desde ahí también hay que hablar con sinceridad, explicarles que no todo el mundo cree que el cielo exista, e incluso a qué le llamamos el cielo, porque eso también eso es muy abstracto para niños con un pensamiento todavía tan concreto, porque ahí lo podemos hacer
entrar en una fascinación de querer ir al cielo para poder ir a visitar a esa persona que ya no está. Entonces tenemos que hablar de forma sincera, clara de lo que está pasando, sin generar en ellos incertidumbre de si tienen que ver con algo que ellos hicieron, hablar lo más pronto posible, porque a veces decimos, no, después de que pase todo, no, ellos se están dando cuenta que es lo que está pasando, que algo está pasando, entonces hablen lo más pronto posible y ojalá relatarlo como una historia, como les decía, mira, tal persona sí estaba muy, muy enferma, entonces fuimos, buscamos a un doctor, el doctor vino, la revisó y le dimos sí una medicina que parece que no le gustaba mucho, pero igual se la tomó, pero resulta que no pudimos hacer nada. Igual falleció, por más que buscamos ayuda, ver cómo se le relata la historia y no forzar, igual como con los adultos hemos dicho, este proceso de entender lo que está pasando. Posiblemente vuelva a preguntar, pero ¿y por qué esto? Pero entonces ya se va a despertar, pero hay que volver a repetir qué significa y volvemos desde la parte sincera, coherente y de alguna otra forma real de lo que ha pasado y no pintarlo con cosas que más bien puedan generarles a ellos más incertidumbre o conductas que incluso les puedan afectar y crear ritos de despedida. Entonces, no, ya no se va a levantar, pero aquí tenemos este baúl y vamos a echar cosas que te recuerden, vamos a escribir tales cosas y entonces esto lo vamos a llevar y lo enterramos o vamos a hacer una hoguera con más velos y lo vamos a ir echando ahí para que entonces el humo y ya ahí buscamos formas de cómo crear estos ritos de despedida con los menores, pero sí es un tema que es importante trabajar y no es que ellos no se dan cuenta de lo que estén pasando. Siguiente. Y aquí llegamos al final. Yo espero haberles dejado claro esta primera parte de la explicación del proceso de duelo. Vamos en este espacio a atender en la medida de lo posible algunas preguntas o comentarios que se puedan dar en este espacio. Muchas gracias a la experta expositora, por cada una de las ideas brindadas, señora Paula Marina Chacón Fait. Para continuar, vamos a seguir con el espacio de preguntas y comentarios que se han venido realizando a lo largo de la exposición. Agradecemos esas consultas, esos comentarios. Y vamos con la primera consulta. Doña Paula dice: yo perdí a mi madre hace poco más de 2 años y a mi papá hace 8 meses. Muy seguidos, con la muerte de mi padre, me enfermé física y mentalmente. Necesito ayuda psicológica para poder seguir mi vida normal, porque asumí el cuidado de ambos. Y ser cuidador y ver la enfermedad de frente, como el cáncer, me hizo pensar muchísimo en la muerte. Doña Paula, adelante. Sí, bueno, ahí vemos dos pérdidas. Una que iba en ese proceso y luego viene la otra pérdida, además de un proceso de recarga. Si decíamos que el proceso de duelo, el elaborar este proceso de pérdida de una persona es un evento estresante y a eso le incluimos que ya el cuidado anterior a la muerte también nos genera cierto estrés y recarga, es posible que ahí convergen una serie de emociones que hay que trabajar y creo que la respuesta la tenés ahí clara en buscar ayuda profesional porque hay veces nosotros no solos no lo logramos e incluso quienes nos rodean porque tal vez buscamos que ellos empaticen o se pongan más en nuestros zapatos de haber sido cuidadoras, de haber tenido toda esta recarga y no tenemos esa respuesta de estas personas. Es más, no conozco más allá del contexto, pero posiblemente si fue cuidador, si lo asumió
no sé si tenía ayuda de otros familiares o personas cercanas, o le correspondió a ella sola y por decisión ya sea personal o que se la impusieron casi, que eso sucede en algunas familias, y todo eso me genera más recarga emocional. Por ende, sí, lo ideal es buscar y consultar a los centros de salud más cercanos también, porque es la forma que podamos tener procesos. Las municipalidades, las mismas clínicas o EVAIS hacen grupos también de duelo. La Caja tiene en línea también grupos para el trabajo del duelo, que eso es importante para poder manifestar todas las emociones en un espacio adecuado y en el cual no me voy a sentir señalada, que tal vez sucede eso cuando lo hacemos dentro de la misma familia. Si quiere, vamos con la siguiente. Gracias, Paula. La siguiente pregunta dice así. ¿Cuánto es el tiempo adecuado de duelo por muerte de un familiar? El tiempo del proceso de duelo, se habla que fácilmente un proceso regular es de hasta 24 meses. Todas estas etapas y emociones pueden ser fácilmente de 2 años. El proceso de adaptación que hablábamos ante la pérdida. No hay tampoco, volvemos al tema de que cada uno lleva su ritmo. No hay un reloj que diga tiene que ser así. Ahí es importante analizar, reconocer, identificar todos estos síntomas emocionales y ver si realmente se están haciendo más intensos o hasta más excesivos de lo que venían siendo, y ahí es donde podemos ver si tenemos ciertas conductas que hay que entrar o buscar ayuda profesional, llámese psicólogo, psiquiatra, grupos de apoyo, para poder atender esas conductas. Pero sí se puede hablar de hasta 24 meses como un proceso de adaptación natural, y siempre considero que antes de 12 meses es un poco difícil, porque siempre ese primer año tenemos que pasar y enfrentarnos a la ausencia, y esa primera vez, ese primer fin de año sin esta persona, este primer cumpleaños sin la persona, el primer día del padre, día de la madre, en fin, actividades, cosas que se hacían en familia, y esta va a ser la primera vez que no está. Entonces esos 12 meses son importantes y casi, no digo que o voy a hablar de algo imposible, pero necesarios para poder experimentar realmente todas estas emociones que queremos que salgan en un proceso de duelo. Gracias. Vamos con la siguiente consulta. Dice, ¿qué podemos hacer para que nuestros familiares puedan conllevar un poco después del fallecimiento, ya que mi padre era jefe de familia, eje de familia, donde orientaba y hasta ponía orden a todos? Ahora me toca a mí llevar la tutela y me gustaría poder saber más, ya que el peso es grande. Gracias. Y eso también pasa. Veíamos que dentro del proceso de duelo en el proceso de duelo es necesario reorganizarnos, por lo cual es necesario ver cuáles son esos roles que una vez de que una persona se pierde, se van a ir asumiendo, y hasta dónde tengo yo realmente la capacidad de hacerlo, o si requiero apoyo de otros, o si me siento en la presión de hacerlo porque qué me queda, o incluso si yo mismo, porque tal vez los demás no me lo hacen ver ni me presionan de esa manera, sino yo mismo me presiono a tener que hacerlo, al igual como lo hacía mi papá, pero resulta que usted no es su papá. Entonces tenemos que empezar a entender las responsabilidades y los límites que cada uno tenemos. Por eso por ahí decíamos que en el proceso, para sobrellevar el proceso, lo que teníamos que hacer es aceptarnos nosotros mismos y rehacer la vida, reorganizarse. Pero desde la primera elemento es aceptarme qué es lo que yo puedo dar, no
en comparación cómo lo hacía el otro, si yo lo puedo hacer mejor que esa otra persona, lo estoy haciendo peor, porque lo primero que tiene que darse cuenta es qué tiene usted para poder brindar. Podemos seguir. Bien, la siguiente es un comentario. Dice así: yo iba mucho al cementerio muy seguido. Ya estoy yendo mucho menos. Es un testimonio. Me estaba enfermando mentalmente. Adelante, Okay. Paula. Sí, bueno, me parece que ese comentario es muy acertado con lo que hemos venido haciendo. A veces estos rituales o estas formas de irnos despidiendo de las personas, de ir realmente dejándolos ir, implica ir a visitar el cementerio, hablar, tener todavía una foto. El hecho es que estas conductas, como decíamos, no se vuelvan inapropiadas o más excesivas de lo que fue al inicio, sino que poco a poco van disminuyendo e incluso me voy sintiendo yo física, emocionalmente mejor conforme va pasando el tiempo y no que más bien estos síntomas se vayan empeorando. Pero muy bien. Siguientes, gusta. Dice la siguiente consulta: me gustaría saber de ejercicios mentales o algo así por el estilo que pudiera usar para ver la parte positiva de una pérdida o de una ausencia de esa persona que falleció. Adelante. Vamos a ver, les decía que era como difícil dar una receta porque tenemos que entender algunos elementos del contexto, pero para yo darme cuenta que a partir de toda o de cada pérdida va a haber alguna ganancia. Puede ser el mismo hecho de madurar, de haber experimentado algo que ni siquiera sabía yo que tenía. Entonces, estos ejercicios mentales es darme cuenta que a partir de este proceso que soy es capaz de hacer sola, que antes tal vez siempre buscaba a alguien que me acompañara o que lo hiciera o que incluso a hoy empiezo a tomar decisiones yo porque anteriormente siempre tenía alguien que la hiciera y ahora que no está. Entonces, darme cuenta que yo sí sé tomar decisiones. Algunos aspectos, les hablaba de Jorge Bucay y él mismo también es alguien que insiste que después de cada pérdida hay una ganancia y él habla y lo comenta de que muchas veces tenemos que soltar para poder volvernos a llenar de cosas nuevas porque entramos en un estado de confort y por eso el duelo como tal nos saca de ese confort y nos obliga a adaptarnos y tenemos que en este proceso de adaptación de darnos cuenta que sí podíamos hacer cambios, que tal vez lo que habíamos era resistido a hacerlos, pero si no vaciamos, no dejamos que algunas cosas salgan, que a veces ni las queremos, y si nos preguntan decimos no, no es lo que quiero, no, pero pasa para poder darme cuenta de que tenía otras de las cuales nunca me había dado cuenta o nunca había percibido, pero a partir de este evento sí se tienen ganancias e incluso solo la madurez de saber que una vez que pase por aquí, la próxima vez que tenga que pasar ya va a ser diferente, porque tal vez anterior a esto nunca había pasado por un proceso de duelo. Gracias, doña Paula. La siguiente es una consulta desde la comunidad educativa o la realidad de aula. Dice: ¿cuáles serían las mejores prácticas a realizar en un proceso de duelo que involucra al personal docente y estudiantes que han sido afectados por pérdidas de seres queridos
e implican en implican en el ambiente socioemocional de la comunidad educativa, o sea, que está implícita la comunidad educativa. Adelante. Bueno, en este proceso a nivel educativo y los procesos de duelo, ahí lo hablamos, lo primero es formarse, el darse cuenta y conocer qué son los procesos de duelo, especialmente los profesionales que están a cargo de grupos, empezar a sensibilizarse con este tema del duelo, de las pérdidas, de fallecimientos, porque sí, es un tema que al estar conviviendo con diferentes personas en diferentes edades, también por eso traje el tema de personas menores de edad, hay que familiarizarse, entenderlo uno para poder realmente darse cuenta cómo es un proceso de duelo. Y en estos espacios lo importante es entender la frase o la descripción inicial de que es un proceso natural y saludable, porque lo que ocupamos es un espacio de confianza para expresar emociones. Cuando hablamos de pérdida, eh, por lo general, y las sociedades adultocentristas en los que se desarrollan las personas menores de edad, tendemos a invalidar las pérdidas de los otros y a buscar cuál pérdida tiene más importancia sobre todas las pérdidas. Y al fin y al cabo, todas son pérdidas materiales, vitales, por fallecimiento o de relaciones, pero todas son pérdidas y no podemos decir cuál pérdida importa más que la otra. Entonces, si bien no es el mismo proceso que se le puede dar a alguien que perdió o a un papá, o tal vez un niño que perdió a algún papá, a el niño que perdió hasta, yo a veces les digo, ve, hasta cuando uno está pequeño, desde una cobija o un peluche, si para ese niño tenía un vínculo, tal vez no es hacer un proceso de duelo como esto, ya te digo que van a durar 24 meses, pero fue una pérdida y hay que dejarlo que exprese sus emociones, pero tendemos más a inhibir la expresión de emociones, de enojo, de frustración que me generó la situación. Entonces, ese tema es importante que en estos espacios empecemos a poder tener herramientas más que nada para expresar emociones, de ser una fuente confiable, porque si también como menor de edad o incluso como adulto voy a comentarle algo de esta pérdida y la respuesta del otro es invalidar esta emoción, este sentimiento mío, también no me va a ayudar. Y ahí lo que tenemos que revisar, qué tan empáticos o abiertos estamos a expresar nuestras emociones y hacer que los demás las expresen. ¿Qué herramientas o cómo me he formado yo para también dar espacio a eso, a que los demás expresen lo que sienten y poderlos yo escuchar de forma asertiva? Creo que eso es lo que se tiene que ir incentivando y empieza todo por la formación y la sensibilización en estos temas para poderlo hacer bien, evitar estas frases hechas, el decir, no, es que tal vez hubiera sido mejor, o es mejor eso, o allá él está mejor que ahora. Son un montón de frases que al fin y al cabo no reconfortan y tampoco ayudan al proceso de duelo porque tal vez no estoy sintiéndome escuchada. Siguiente. Muy bien. El siguiente, doña Paula, es una pregunta-comentario. Entonces viene el comentario, pero también viene implícita la consultita para el contexto de la pregunta. Dice así: buenas, un tema muy importante. Como docente de primaria, le comento que tengo una estudiante en segundo grado que hace un poco más de un año perdió al padre, luego de una lucha contra una enfermedad. Esta niña académicamente ha sido excelente, mas sin embargo, naturalmente, a raíz de esa pérdida, ha tenido cambios notables en sus emociones y en rendimiento. Yo la refería al equipo de risa, pero lamentablemente lo que indican es que en ese proceso no se puede ver en psicología.
porque debe pasar un tiempo y le agregan que, perdón porque estoy leyendo lo que me redactaron, lo que redactaron. Yo no puedo quitar el sentimiento de esta niña, que es un proceso normal. No soy psicóloga, sé que es un proceso normal. Lo que quiero es que le ayuden a llevar esta situación, que le brinden la herramienta a la niña y a la familia ante esa pérdida de paso, como maestra, los insumos para ayudarle. Entonces, acá hablamos del proceso en adultos, pero en niños, ¿qué hacemos? Gracias. Como vimos, el proceso con niños es un poco diferente. Posiblemente ya ella sí tenga la capacidad de ir comprendiendo la situación y vivió directamente. Veamos que dentro de las herramientas que decíamos era siempre mantenerse en contacto uno con los grupos y familias más cercanas. Cuando me dice que ocupa ayuda a la familia, no sé si toda la familia está igual que ella sin poderlo experimentar o es que queremos tal vez anticipadamente buscarle colaboración o vemos que ella está teniendo síntomas, no sé hace cuánto fue la pérdida también, para saber si lo que se lleva es un proceso normal dentro del duelo normal de la pérdida y tampoco es que esté en un retroceso. Como le digo, la familia, no sé si toda la familia está igual o realmente hay personas dentro de su círculo familiar que sí están llevando el proceso y también puedan colaborar con el proceso de ella, pero lo que tenemos que tener claro es que sí se puede ver afectada la parte académica, incluso también de rendimiento a nivel social, pero volvemos al tema, ¿qué tan intensas son esas situaciones que si las tiene estancado o realmente lo que hay que permitir es que lleve el curso regular de un proceso de duelo y estar ahí atenta a ver cuándo los síntomas han cambiado, se están exacerbando y ya realmente se está entrando desde otra línea de duelo patológico? También se pueden buscar otras alternativas. Este grupo de, de risa es para atención, entiendo, emocional, pero también hay que ver si se le está dando el espacio para que ella vaya elaborando el proceso o buscar dentro de la comunidad que otros grupos hay, dentro de los mismos profesionales a nivel en salud que le queden cerca de donde ella se desplace y ver si la familia realmente también están elaborando el proceso y entre ellos se estén ayudando, pero hay que darles espacio para que lo puedan ir haciendo y uno realmente lo que tiene que estar es como monitoreando, estar cerca, dándose cuenta si sí va avanzando o si realmente van retrocediendo en ese proceso. Por eso veíamos un poco las reacciones de ciertos síntomas de que se experimentan para saber, y ahora el ejemplo que daban, cada vez se tiene que ir sintiendo menos y por ende va mejorando más el rendimiento o si realmente se queda estancado o empieza a haber un declive en dicho rendimiento, que ahí es donde hay que ir un declive y cuando hablamos de un declive es todavía mayor al que tal vez se está experimentando actualmente, porque recordemos que todo esto es un proceso de adaptación que se tiene que venir y por ende otras esferas se van a ver afectadas mientras se adapta. Bien. Muy bien. La siguiente son dos preguntas en una. Dice así: ¿cuáles son las recomendaciones específicas para la etapa de la adolescencia? Más cuando uno es padre o madre. ¿Cuánto tiempo es lo sano que debería durar el proceso de duelo? Bueno, el tiempo de duelo creo que ya eso lo comentamos, que lo que se habla es que bien pueden ser hasta 24
meses el tiempo para poder elaborar este proceso de la pérdida, incluso de adaptación ante una pérdida, y que estos primeros 12 meses, ese primer año, va a ser muy movido o muy importante. Sin embargo, no hay reloj, no hay receta, no hay cronómetro para ir marcando el paso a paso y cuánto se tiene que durar entre una etapa, la otra y de todo el proceso, y que menos es malo o que más es malo, eso no se puede decir. Es realmente qué tan funcional sigue siendo la persona a pesar de ir sobrellevando toda esta carga emocional, y ahí es donde nos tenemos que ir enfocando. Por eso tal vez no comprendo bien a qué se llama el proceso de la adolescencia. Si es a ese proceso de duelo vital en la adolescencia, es el dar chance a expresar emociones, de que la persona tal vez pueda dar su punto de vista y uno como padre tal vez aceptarlo, si a eso es lo que se refiere en el proceso vital de la adolescencia, y ver qué síntomas está experimentando y yo como padre le puedo acompañar, o mejor le busco un grupo de apoyo, o mejor busco a un profesional que le pueda acompañar, porque tal vez no me va a dar a mi información que en otro espacio más síntoma o que le genere más agrado pueda comentar esta persona, porque también volvemos a lo que al inicio decíamos, va a ser muy particular el proceso de duelo en cada persona, porque va a depender de sus recursos internos, de las relaciones con otros, del lugar donde se está criando. Entonces, no hay como una receta exacta para decir cómo debe ser un proceso de duelo en la adolescencia. Y tiene que ser así, y si no, nos salimos. Que también eso podría ser un error en marcarnos como cuando se hablan de fases de desarrollo, y a tal edad tiene que gatear y si no gatea ya está mal. Y pensar ver el duelo también como esto, no, sino es qué tan funcional está siendo la persona a pesar de ir pasando por ese evento. Y cuando hablo funcional es sigue cumpliendo con sus responsabilidades en la casa, sigue asistiendo o realizando las actividades que le gustaba hacer, tal vez grupos extracurriculares, deporte y clubs, sigue también en la parte académica, sigue llevando el proceso y está rindiendo, si hay algún cambio en estas esferas, igual con la parte social, con la familia, se está involucrando o se está aislando, y empezar a poner atención a algunos de estos señales que podemos decir alertas, que nos puedan decir que algo está cambiando y que tal vez no está siendo funcional, porque ahí volvemos al tema del adultocentrismo. Queremos también de, de no darles espacio a ellos a experimentar, a que nos den las razones de ellos, y que a veces son mejores que las que nosotros tenemos, y poder fomentar entonces comunicación, espacios de familia segura, y que no más bien no se sienta señalado o criticado y no pueda expresar lo que piensa y siente, porque lo van a atacar o le van a decir algo que tal vez no lo haga sentir bien, y por ende más bien se van recurriendo a otros grupos que tal vez no sean los más sanos. Pero desde ahí la base de la comunicación y en familia y un espacio de seguridad, creo que es lo que puede ayudar en esos procesos en la adolescencia. Siguiente. Gracias, Paula, por los comentarios y las respuestas a las diferentes consultas y comentarios que nos están facilitando. Otra pregunta, dos preguntas en una, dice, y también tiene que ver con el tiempo: ¿cuándo el duelo se convierte en patológico o crónico? ¿Y qué pasa con una persona que pasa mucho tiempo sosteniendo el duelo por años? Ahí vemos, Adelante. sí, ahí podemos hablar de dos temas. Estamos con el duelo patológico o el crónico, que él decía muy bien, cuando esos síntomas que hablamos de llorar con facilidad, de cambios del estado de humor, cambios de apetito, de reacciones físicas y todas conductuales, todas las que vimos,
se mantienen a lo largo de años esos síntomas, podemos hablar de un duelo crónico. El duelo patológico lo podemos ver más cuando estos síntomas, la reacción tiende a ser más excesiva, incluso en intensidad y duración de estos síntomas. Entonces, ahí que podemos poner o empezar a ver como señales de alerta, incluso gente que no reacciona ante la muerte, es decir, usted le puede decir que tal persona falleció y está como en estado de negación, lo que vimos, y nunca pasó de ahí. Y realmente no reconoce que tal persona ha fallecido y entonces está en shock. Entonces se prolonga y se mantiene, incluso sin dar signos de que esté sufriendo realmente por la pérdida. También, sino quien experimenta dolor, pero ya es la expresión ya es más intensa de lo que uno podría ver con una inestabilidad del estado de ánimo ya muy atípica, con ciertas conductas o reacciones emocionales que usted dice, no, ya esto no es esperable que después de 6 meses o de que un año se siga llorando como el primer día, que es lo que yo les he dicho ahí. Sí, así es como uno lo mide. Técnicamente, tal vez, si no se ha inhibido el duelo, porque tal vez no tuve chance de hacerlo, las primeras reacciones del primer día tienden a ser, o los primeros días, incluso semanas, pueden hacer que esos síntomas afloren con más fuerza. Y conforme va pasando el tiempo, ya si antes yo lloraba 20 horas al día, ahora ya voy por 10. Y cuando va pasando el tiempo, el segundo día ya lloré tal vez 8 horas y ya luego a la semana ya voy llorando nada más 5 y luego si acaso llega un momento donde si me acuerdo de algo, alguna lágrima sale. Eso es como vamos viendo la intensidad de algunos síntomas. Y cuando se vuelve patológico es porque esa intensidad no va bajando, sino va más bien excediéndose de lo que se podría esperar. Los sentimientos de culpa que ya también se vuelven desproporcionados. Estas frases que veíamos o buscar culpabilizar a alguien o sentirme yo que no hice y que ya usted dice, esto no es proporcional o no es realista a lo que se podría haber hecho. Entonces, eso es otro elemento que hay que ver si esas ideas, esos pensamientos de culpa están ahí persistentes y afectando. Eso puede generar también o la idea de que el duelo se está volviendo patológico, que la persona fallecida se idealice tanto que entonces se impida a veces seguir. Y volvemos al tema, no vamos a hablar que sea en la primera o la segunda semana, sino que esta idealización se esté prolongando con el tiempo y me impida a mí reorganizar algunos aspectos de mi vida, porque solo con ella yo lo podía haber hecho, o esa era la mejor persona para que a mí me dijera, o si esa persona no me decía, yo no hago. Esos temas de idealizar también es otro elemento a poner en cuenta. El tema de si esta persona tiene recursos personales, familiares y sociales de apoyo o realmente está sola, no ha tenido espacio para experimentar, no hay quien les ayude en el proceso de, de duelo. Eso puede también generar que un duelo se vuelva patológico o cuando usted más bien se aferra a esos recuerdos, a esos elementos de la persona que ya no está, como si todavía estuviera o como que no se pudiera cambiar porque realmente le estaría haciendo un daño a esa persona. Hablo hasta de tal vez sacar, cambiar cosas de la persona fallecida y que eso no, por más que pasen los años, no lo ha podido realizar. Sí hay historia también de afectaciones a nivel de trastornos mentales, también
es importante o es una señal de alerta para poner atención si esa persona puede o no entrar en un proceso patológico o está por algún antecedente de alguna enfermedad mental previa. Y un elemento también, que podemos hablar de un duelo patológico, y lo decía ahora, conductas autodestructivas, que hablamos hasta de consumo de sustancias lícitas e ilícitas, alcohol, tabaco, otras sustancias, el dejar de comer, simplemente que puede entrar ahí hasta como trastornos de conducta alimentaria, algún otro tipo de conductas autodestructivas, también se pueden contemplar como alguna señal de alerta de que se puede estar pasando a un proceso de duelo patológico. Listo. Siguiente. Gracias, doña Paula. Bien, el siguiente comentario dice, ¿van a compartir algún material a las personas que se conectaron al webinario? Correcto, se va a compartir por medio de la plataforma YouTube en el canal del IDP este webinario. Viene el siguiente comentario, Paula, dice, agradezco la charla. Perdí a mi madre en diciembre y ahora comprendo muchas cosas. Y le voy a facilitarle de paso la siguiente consulta. En cuanto al tema de la asistencia al centro educativo, ¿qué tan conveniente es que la persona estudiante falte a clases por el duelo y hasta dónde es justificable dicho ausentismo? Adelante. Bueno, con respecto al primer comentario, me alegra mucho y creo que de parte de todas las personas que hacen esto posible, que se esmeraron en organizarlo, la actividad era parte de lo que se quería, empezar a sensibilizar del tema, entender más allá de una pérdida, por eso es el título, comprender el duelo y darse cuenta que no es que estemos mal, que es malo o que es bueno en estos procesos como tal y polarizarlos, sino entender que realmente es un camino, es un proceso que hay que llevar y no podemos obligarnos. Y con respecto a la otra pregunta es, hay como educadores o equipo que pueda tener el ausentismo, ver si es realmente de la persona, o sea, el estudiante, o es de su familia. Volvemos al tema de que es el duelo no, tal vez cuesta sensibilizarlo y como tal vez la mamá decidió sacar un mes de permiso ante la pérdida de su mamá, considera que también el hijo no es necesario que vaya a la escuela. Y ahí es poder realmente hacer ver que hay que trabajarlos cada uno por aparte, igual que la otra pregunta que había en temas de centros educativos. No, el duelo no se puede trabajar o ver que todas las personas se tengan que trabajar de igual manera, aunque la misma persona sea la que haya fallecido, porque tal vez las necesidades de uno en este momento no son iguales a las del otro. Y no podría decir así sinceramente cuánto es un tiempo prudencial que falte a clases. No, no sé. Volvemos al tema del vínculo, los recursos y demás que tiene esta persona para ver si es bueno que falte a clases o no. Sin embargo, le podría decir de que en el proceso educativo se podrían hacer adaptaciones a esta persona si ocupa no estar en clases, porque incluso dentro de los procesos de pérdida, hay veces no tenemos, o la persona que fallece no vive aquí a la par de nuestra casa. Puede ser que sea una persona o familiares más lejos y ocupe desplazarse y ocupe también llevar todo este proceso. Entonces, más bien es desde la parte de nosotros, ¿cómo puedo colaborar para llevar este proceso y que esa persona lo lleve? No cómo hacer que esta persona se adecue a la necesidad o a la rutina diaria a pesar de estar llevando una pérdida. Yo creo que por ahí es también importante, si hablamos de comprender y empatizar en estos procesos, es cómo debe ser. Habría que hablar con la familia, como les digo,
si es un asunto de realmente la persona que no quiere venir o son los mismos adultos que al no poder sobrellevar el asunto consideren que para qué van a ir a la escuela porque ni ellos tienen ganas de levantarse, de bañarse en esos momentos o están adaptándose o no están aquí cerca de la escuela porque resulta que la persona o el evento fue fuera del lugar de donde viven. Hay muchos elementos que hay que contemplar para poder realmente entender. El hecho es yo como acompañante del doliente en este momento, si soy la educadora, ¿cómo puedo realmente que ella sepa que yo le estoy colaborando en ese proceso? ¿Qué adecuaciones podría hacer? Gracias, doña Paula. El siguiente es un comentario, dice: lo que pasa es que también tenemos contextos en el aula, por ejemplo, con niños que tienen conductas de TEA, que no comprenden el proceso que ella está pasando o que él está pasando. Lamentablemente la familia en algunas ocasiones deja en manos de la escuela la responsabilidad. Adelante. Bueno, con las personas con discapacidad cognitiva, incluso en estos casos del espectro autista, es importante entender que también el proceso de duelo o las herramientas para trabajar el proceso de duelo son diferentes, igual incluso que la edad, que también es otra cosa que hay que contemplar. Tenemos que asumir responsabilidades también desde el rol que nos corresponda. Y si se nos está saliendo dentro de la competencia como tal, poder referir a los profesionales correspondientes en estos procesos. El proceso de duelo también podríamos ver lo que es desde un abordaje integral y no solo el ámbito educativo se va a ver influido o va a tener influencia de algún evento de pérdida de alguno de los estudiantes o alguno de los funcionarios, sino también los otros espacios donde esta persona se está viendo afectada. Si es su familia, entonces su familia tiene que hacer desde su parte, la escuela puede hacer desde la parte de ellos, la parte de salud y otros profesionales que estén involucrados en estos procesos y entender que el trabajo del proceso del duelo en condiciones cognitivas o mentales hay que valorarlo, porque como vemos puede ser un elemento que nos lleve hasta un desarrollo de un proceso patológico si no se aborda correctamente. Muchas gracias, doña Paula, por todas las respuestas, las consultas a los comentarios, a las preguntas que han realizado las personas que se han conectado. Agradecemos entonces a todos los comentarios realizados a la expositora. Agradecemos también a todos los funcionarios, docentes y administrativos que se conectaron al webinario. De igual manera, agradecemos al IDP por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos, por favor, llenar el registro de asistencia por medio del enlace que se encuentra en el chat y también recordar que este webinario está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida esta actividad y reitero nuestro agradecimiento y que tenga un excelente día.